Temas de formación profesional. Un podcast de desarrollo para profesionales de servicios. Conducción: Lucía Ardizone y Flavio Lepanto. Hola, soy Flavio Lepanto y este es otro episodio de Temas de Formación Profesional, el podcast que hacemos junto a Lucía Ardizone. Hoy hablaremos sobre el lenguaje gestual. Algunos también le llaman lenguaje no verbal y es todo aquello que acompaña nuestras palabras. El lenguaje gestual y el no verbal completan el paquete de información que viene con nuestros mensajes. Recuerden que no son solo las palabras del mensaje, sino también tiene que ver con cómo se dice, pero no solo en los tonos que se refieren a la voz, sino a todo el cuerpo en general. Ese mensaje que va acompañado de un lenguaje gestual puede resaltarse o puede desvanecerse según cómo se lo acompañe. El lenguaje gestual sería la parte, digamos, el paquete, el packaging, ¿sí? El envoltorio que le damos a nuestro mensaje. No es lo mismo decir te amo que decir te amo. O, por ejemplo, decir vamos a ponerle pilas a la cosa, que decir vamos a ponerle pilas a la cosa. Es como diferente y sin embargo las palabras son exactamente iguales. Seguro ustedes encontrarán más ejemplos. Bueno, Lucía ha preparado toda una presentación muy interesante con más detalle de técnicas. Por favor, escúchenla, que es súper importante. Presten atención porque se suma o se resta con el lenguaje gestual a la potencia de nuestros mensajes. Así que bueno, Lu, ahí te paso el micrófono para que nos cuentes todo lo que has preparado. Muchas gracias, Flavio. Bueno, entonces, lenguaje gestual, lenguaje corporal, ¿sí? Nuestro cuerpo normalmente tiene reacciones involuntarias cuando estamos nerviosos o estamos en peligro. A veces tenemos ganas de salir corriendo. Entonces, si hablar en público les produce aunque sea un poquito de ansiedad, yo les recomiendo que vean este video que preparamos con Flavio. Y se preguntarán, ¿por qué es tan importante en oratoria el lenguaje gestual? Bueno, cada vez que tenemos que hablar en público, debemos practicar previamente frente al espejo para poder transmitir nuestro mensaje con seguridad y confianza. Porque somos nosotros los responsables de generar una conexión con el público. Imagínense, ¿sí? El primer día que yo tengo que dar clases, entro al aula y hablo bajito y me tiemblan las manos y me sale mal la letra en el pizarrón y no se entiende. Y en vez de mirar a todos mis alumnos, miro al piso. ¿Qué van a pensar ustedes? Seguramente no les voy a transmitir nada de confianza y tampoco voy a captar la atención de ninguno de ustedes. Ni tampoco voy a generar ningún tipo de conexión. Por eso, debemos estar preparados ante cualquier presentación en público. Tenemos que preparar nuestra voz, hacer nuestros ejercicios de modulación y por supuesto tener súper ensayado el discurso que vamos a dar, que tiene que contar con un inicio, un desarrollo y un cierre. Bueno, y para esto existen algunas técnicas que podemos tener en cuenta a la hora de hacer nuestras presentaciones para lograr transmitir esa seguridad y esa confianza de la que les hablaba. Lo primero que podemos hacer es intentar hacer nuestra presentación en lo posible de pie. ¿Por qué? Bueno, porque estar de pie hace que nuestra presencia sea más imponente. Va a ser mucho más imponente que si habláramos tirados desde una silla o sentados en una silla, por ejemplo. Estar parados nos va a permitir evitar, por ejemplo, cruzar las piernas. Lo ideal es no separar tanto los pies, o sea, lo máximo que nos conviene separarlos es como el ancho de nuestros hombros, mientras mantenemos una posición erguida, así bien derechitos, con el mentón mirando hacia el frente. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta es mantener nuestros brazos al costado del cuerpo, ¿sí? Tenemos que tratar de mantener nuestros brazos extendidos de manera natural a los costados. Y al hacer esto vamos a evitar los errores más comunes del lenguaje gestual, que es, por ejemplo, cruzar los brazos, juntar los dedos o mantener las manos meter las manos en los bolsillos, ¿sí? O entrelazar los dedos o las manos adelante o atrás de nosotros, ¿sí? Etcétera. Todo esto hace que perdamos dinamismo y apertura hacia nuestro público. Lo mejor siempre es mantener los brazos a los costados y evitar crear barreras entre nuestro público y el mensaje que queremos transmitir. Tener los brazos a los costados también nos va a permitir poder utilizarlos para poder enfatizar palabras o frases estratégicas, ¿sí? Dentro de nuestro mensaje durante momentos claves de nuestra presentación. Lo tercero que podemos hacer es, por ejemplo, si tenemos que hablar sentados, bueno, debemos sentarnos derechos e inclinarnos un poco hacia adelante. Si no corregimos nuestra postura, podemos terminar hundidos en el asiento, ¿sí? Y esto genera una sensación de que no tenemos ganas de hablar o de establecer ninguna conexión con nuestro público, nuestra audiencia. En cambio, si nos sentamos derechos y nos inclinamos un poquito ligeramente hacia el frente, estamos demostrando nuestro interés en querer conectar y vamos a lograr que nuestro público o nuestra audiencia se vuelva más perceptiva y además abierta a las palabras que llevan nuestro mensaje, ¿sí? Lo cuarto que tenemos que tener en cuenta es crear y mantener el contacto visual con nuestro público. Tenemos que evitar mirar al piso o al techo para recordar nuestras ideas, porque esto puede distraer, ¿sí? A nuestro público.
También tendríamos que evitar leer las diapositivas en caso de que estemos haciendo una presentación con diapositivas o, por ejemplo, perder mucho tiempo buscando entre nuestros papeles o nuestras notas, ¿sí? Estos gestos corporales pueden hacernos ver inseguros y desviar la atención de nuestro público. Una estrategia para que no nos pase esto de perdernos entre nuestras notas sería, por ejemplo, diseñar un buen mapa mental para recordar aquellos puntos claves de los que vamos a hablar o aquellos conceptos o ideas. Bueno, y por último, tenemos que saber adueñarnos del escenario, ¿sí? Cómo movernos en un escenario o en el lugar en donde nos vamos a parar para hacer nuestra presentación. Si nos miramos en el espejo podemos notar, ¿no? Cualquiera puede notar, que los pies son la parte del cuerpo que más lejos está de nuestro cerebro. Y a veces parece que estuvieran desconectados, ¿sí? Los pies se nos van para un lado y la cabeza para el otro. Hay gente que cuando hace su presentación o da su discurso o hace su exposición del tema que va a hablar, no para de mover los pies de un lado al otro, manteniendo el cuerpo en un mismo lugar, ¿sí? Y hay otras personas que no paran de moverse de un lado al otro del escenario hasta el cansancio, ¿sí? Van y vienen, van y vienen. Bueno, hay algunos aspectos negativos con respecto a estas dos cosas. Primero mostramos inseguridad. ¿Qué les parece a ustedes si vieran a una persona que está hablando inquieta que no para de mover los pies? Parece que quiere salir corriendo, ¿no? Y segundo, si distraemos a la gente, porque ese movimiento de nuestros pies hace que la mirada de las personas baje en vez de estar en nuestro rostro, en vez de estar a la altura de nuestra frente o en nuestros ojos, entonces no vamos a poder captar la atención del público. Así que, ¿cómo corregimos esto? Bueno, practicando previamente una y otra vez hasta lograr comunicar nuestro discurso sin distraer a nuestra audiencia con nuestros movimientos y transmitir nuestro mensaje cuidadosamente. ¿Qué podemos hacer para dejar nuestros pies quietos y no distraer a la gente? Bueno, quedarnos en un lugar, ¿sí? Un lugar fijo, para asegurarnos de que la atención de la gente se mantiene en nuestra cara y no en nuestros gestos. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, dejando los pies inmóviles, ¿sí? Como ya dijimos, a la altura del ancho de nuestros hombros y más que nada quedándonos quietos cuando vamos a decir alguna frase potente, donde no podemos darnos el lujo de que la gente no nos preste atención, ¿sí? Entonces en ese momento nos quedamos quietos. Bueno, pero tampoco nos vamos a quedar inmóviles durante todo el discurso. Podemos movernos para un lado o hacia el otro, para acercarnos más a la gente o para movernos en una línea temporal cuando contemos una historia, por ejemplo. Lo importante es moverse con un propósito, ¿sí? Me muevo porque quiero demostrar algo. Es decir, si voy a hablar de 3 puntos, bueno, me puedo mover hacia un lado en el primer punto, hacia el medio en el segundo punto y hacia el otro lado cuando esté hablando del tercer punto clave de mi discurso. Y de esta forma vamos a lograr que nuestro mensaje salga con mayor impacto y vamos a alcanzar más fácil nuestro objetivo. Y bueno, hablamos de nuestros pies a la hora de hablar en público y nuestro desplazamiento por el escenario. Pero también hay otra parte importante que transmite muchísimas cosas y que utilizamos muchísimo para hacer gestos, que son nuestras manos, que también están conectadas a nuestro cerebro. Esto quiere decir que lo que estemos comunicando con nuestras manos también dirá mucho de nuestras intenciones, ¿sí? Y es común que nos pongamos nerviosos y empecemos a mover las manos y a moverlas tanto que hasta podemos marear un poco a cualquiera que nos esté mirando, ¿no? Por lo tanto, esto sería un poco contraproducente a la hora de tener que hablar en público. ¿Y qué debemos hacer para evitar mover las manos mientras estemos dando nuestro discurso? Bueno, tenemos que evitar esconderlas detrás de nosotros o en los bolsillos, porque cuando las escondemos damos como la impresión de que estamos escondiendo algo, aunque no sea así, da como esa impresión. Otro gesto que tenemos que evitar hacer con las manos es, por ejemplo, cruzarnos de brazos, ¿sí? Porque no nos conviene cruzarnos de brazos. Esto es como que indica que nos estamos cubriendo o protegiendo de algo, ¿sí? Tampoco tenemos que señalar al público con el dedo, porque eso es como un ataque directo, queda feo, ¿sí? O sostener objetos que no vamos a utilizar con un fin determinado porque vamos a terminar moviéndolos, ¿sí? De un lado para el otro y esto también desviaría la atención de nuestro público. Bueno, entonces acabamos de decir las cosas que no tenemos que hacer con las manos. Veamos ahora lo que sí tenemos que hacer con las manos. Por ejemplo, si no tenemos tan claro lo que estamos diciendo, lo que nos conviene es dejar caer los brazos al costado de nuestro cuerpo, ¿sí? Soltar las manos a los costados y cuando recuperamos la seguridad comenzamos nuevamente a gesticular con las manos de forma natural, ¿sí? Otra cosa, en lugar, por ejemplo, de señalar al público con un dedo, lo que se puede hacer es utilizar la mano completa, ¿sí? Señalar con la palma hacia arriba y de esa forma no va a aparecer una amenaza. Y otra cosa es que en lugar de sostener objetos que no necesitamos o que no vamos a utilizar en nuestra presentación, tratemos de tener siempre las manos libres, las manos abiertas y preferentemente mostrando las palmas, ¿sí? Así les vamos a caer mejor a nuestro público y vamos a dar la impresión de ser personas más abiertas. Por lo tanto, si usamos nuestras manos con naturalidad, vamos a lograr despertar la confianza del público. Bueno, espero que les sirvan todos estos tips. Yo me despido, les mando un beso grande y los dejo con Flavio que seguramente les va a proponer alguna actividad. Gracias, Lu. Bastante interesante y detallado para escuchar un par de veces, me parece. Genial. Yo coincido 100% con vos en todo lo que tiene que ver con el uso del cuerpo también como señalamiento, ¿no? La posición que tomamos en el escenario, cómo lo caminamos. Algunas personas hablan de usar las manos. Bueno, hay que usar las manos y los brazos también, y la mirada, y la cabeza, y desplazarse. Muy interesante. Me acuerdo que una vez leí un libro que
que de un autor, no me acuerdo si era británico o francés, que él había titulado el libro como Explicando el mundo a mi hija. Entonces tomaba distintos temas del mundo y él se los explicaba a su hijita. Estaba bueno la serie. Y entonces en uno hablaba de las diferencias culturales y qué sé yo. Dice que en un momento dice, mi hija puede preguntar, papá, ¿por qué ese señor está enojado? Y entonces dice, no, yo le contesto, no, mirá, es que él no está enojado, es que es italiano y ellos hablan así. Y entonces a partir de eso le explicaba las diferencias culturales, ¿no? Porque imagínate que para alguien británico con mucho menos uso, más flemático creo que se llama la actitud, un menor uso de su cuerpo para acompañar el mensaje, son personas más serias o diferentes en su forma de usar la gestualidad, más como alemán, más como ese estilo frío, diríamos. Y entonces, claro, los latinos, italianos, españoles, y bueno, toda Latinoamérica, tenemos otras formas de movernos, de usar la distancia corporal entre uno y otro. Los latinos hablamos más cerquita, estamos cerca del otro. Hasta a veces tocamos el cuerpo del otro en la zona permitida, el hombro, el codo. Son cosas comunes que nosotros hacemos contra por ahí los ingleses o los alemanes, que son mucho más serios y más fríos, o los orientales que directamente ni se tocan. Ellos se alejan, ¿no? Yo me acuerdo que siempre veía... Cuento esto porque tiene que ver con el lenguaje gestual. Veía a los repartidores en el supermercado chino que llegaban y hablaban con el chino encargado del restaurante. Decía, hola, ¿cómo estás? El pibe joven, ¿no? Y iban y le tiraban un abrazo. Y el chino decía, no, hombre, no se toca, hombre, no se toca. Y nada que ver, no se podía expresar ese amor de amigos entre hombres y mujeres tampoco. Son muy, muy recatados con respecto al cuerpo. Pero bueno, en los discursos nosotros somos diferentes. Y los que venimos de culturas bien latinas, o sea, yo, por ejemplo, mi hijo es italiano y considero que gesticulo y hablo como si fuera un italiano. Y si ustedes me miran físicamente, bueno, algunos me conocen, tal vez hagamos algún video en algún momento, me van a ver que uso mucho las manos para gesticular, los brazos, y eso es otra forma. Así que las manos y los pies presten la atención al ejercicio que estamos sugiriendo, es que presten atención cuando otra persona habla, qué hace con las manos y qué hace con los pies, y cómo se para. Se para en el sentido de si se para derecho o se para torcida hacia los costados, o sea, hacia adelante. Fíjense, porque las actitudes, por ejemplo, piensen en una actitud de abatido. Si usted tiene que mostrar con su cuerpo, caminar hace como si estuvieras quebrado el alma, si estuvieras abatido, depresivo. ¿Cómo te pondrías? Entonces en general la gente se curva hacia adelante, mirando al piso, agachado. Y aunque parezca una tontería, le saca varios centímetros de altura el tema de estar encorvado hacia adelante, varios centímetros de altura, contra una persona que se para derecha y mira hacia adelante. Eso también es muy importante, porque ¿por qué se van a hacer más pequeños arriba del escenario? Háganse pequeños por ser humildes en todo caso y no pedantes, pero no por achicarse al tomar una mala postura corporal. Con respecto a la mirada, resalto también el tema de la mirada, que hablaba Lu y todo lo gestual y todo. Cuando uno mira al público para conectar, si son pocas personas, puede mirar una por una y repartir recorridos de miradas. Pero si hay una sala bastante grande de personas, uno puede mirar a la fila de adelante, que en general es un público más VIP, luego mirar hacia el medio y hacer el recorrido como en arco, en abanico, ¿vieron? De punta a punta, pero a veces mirando hacia el medio y otras veces mirando al fondo. Cuando uno mira hacia el fondo, es tal vez la mejor mirada porque no lo hace personal y nadie se siente intimidado por la mirada del orador, ¿no? Mirarlo ahí perdido hacia el fondo del auditorio. Como nadie sabe si tiene uno más atrás, entonces dice, bueno, está mirando el que está atrás mío, aunque sea la última persona, no sabe si uno está mirando hacia atrás, ¿sí? Cuando uno tiene luces también de cámaras que se están filmando, ya pierde bastante posibilidad de darse cuenta de quién está mirando, porque te dan en la cara las luces. Entonces, en general se toma una mirada perdida en el fondo, a la nada en el fondo del escenario, como si estuviéramos hablando allá, a la punta. Eso hace que levantemos la cabeza, que no intimidemos a nadie con nuestra mirada, y si, ya que no vamos a ver nada porque la luz no da en la cara, por lo menos uno tiene que pensar que allí hay gente que nos está mirando, a lo largo, ahí al horizonte. Parece una tontería, pero cuando se filman se ven los ojos hacia donde miran. Cuando se habla se ven los ojos hacia donde miran. Entonces, resumiendo, atención al uso de las manos, atención al movimiento, los brazos, los pies, y miren a los ojos, presten atención a las miradas de las personas. Miren a los ojos, que eso implica que nos podamos convencer si lo que nos está diciendo es sincero.
o nos está diciendo cosas que no son. Y por último, piensen que ustedes están bailando con su mensaje. Si hay algo feo son los movimientos forzados, los gestos forzados. Es como cuando alguien baila al principio haciendo una coreo muy forzada y uno nota que no es natural lo que está haciendo, hasta que engancha el ritmo y baila fluyendo con la música. Cuando baila fluyendo con la música, como si estuviera surfeando una ola, entonces ahí se nota que lleva el ritmo y lleva la gestualidad natural. O sea, intenten y mírense frente a un espejo hasta lograr esa naturalidad en los distintos movimientos. Pero suéltense, tiene que ver con un soltarse, con un casi comenzar a actuar las palabras que se están diciendo. Bueno, les mando un beso grandote y nos vemos entonces. Perdona Lucía que le agregué algo tan largo, le mando un beso a Lu también. Y nos vemos entonces en próximos episodios de temas de formación profesional. Atención, atención a la actitud, presten atención en próximos videos, tal vez de esta misma clase.